Sean todos bienvenidos a este ministerio Advent TV. Queremos agradecerles a todos por su sintonía. Gracias a todos por su preferencia, por acompañarnos. Gracias por su apoyo. Gracias por sus oraciones y gracias también por compartir nuestros videos. Queremos darle a cada uno la bienvenida. Gracias una vez más, que el Señor los bendiga mucho y los invitamos a que se queden con nosotros cada vez que nosotros predicamos. Los invitamos a que ustedes nos acompañen y que vengan con papel y lápiz para aprender mucho de la palabra de Dios. Los invitamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios ahora que vamos a exponer su palabra. Muchas gracias, Padre Eterno, por la vida y la salud que nos das, por este sábado de vida y porque tu compañía nos acompaña hoy y siempre. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por bendecir a nuestros televidentes. Y Señor, si hay alguien que necesita oración, aquí estamos para orar por ellos. Muchas gracias por contestar su petición. Muchas gracias por contestar sus oraciones. Y si alguien necesita alimento, Señor, te pedimos que tú lo bendigas. Y también si alguien está necesitado de salud, también pedimos por él o por ella. Muchas gracias, Padre Eterno. Te pedimos tu Santo Espíritu. Abre nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a todos por hacerse presentes. Una vez más queremos agradecerles su sintonía. Si alguien necesita literatura, nosotros estamos dispuestos a mandársela. Si alguien necesita o tiene un pedido de oración, les pedimos por favor que nos manden un email a adventtv@yahoo.com y nosotros con gusto oraremos por usted y por su petición que usted tenga. Gracias a todos. Y vamos a estudiar ahora la Santa Palabra de Dios. El tema en esta ocasión lleva por título Memorizando la Biblia, la Escritura. Hay un consejo que el apóstol Pablo le dio a un joven ministro llamado Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 15. Ahora vamos a entender, antes de leer las palabras de Pablo, vamos a entender lo que todo el capítulo 2 de segunda de Timoteo dice. Todo ese capítulo tiene que ver con las cualidades de un ministro. Tiene que ver con la vida ejemplar de un ministro. El ministro es un fiel maestro. El ministro es un buen soldado. El ministro es un diligente trabajador. El ministro es un ejemplo de lo que es un cristiano victorioso. El ministro refleja en su vida los principios cristianos. Y en esos principios cristianos se reflejan tanto el amor como la mansedumbre, tanto para él mismo como para su familia, como para la gente que él pastorea. Ese es el ejemplo de cómo debe de ser un ministro. Ahora, entre todos esos ejemplos que el apóstol Pablo dio en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, se presenta en el centro, se presenta un consejo que Pablo le dio a Timoteo y que Timoteo tuvo bien llevarlo a cabo, y el Espíritu Santo le dijo a Pablo que lo escribiera no solamente para que sea para Timoteo, sino para todos aquellos que alguna vez van a estudiar este libro, van a dar estudios bíblicos o se preparan para el ministerio. Este versículo es de suma importancia. Este versículo, para todo aquel que hace la obra misionera, este versículo debe de estar en la mente de cada hijo de Dios para su crecimiento espiritual y su preparación en su vida cristiana. El versículo dice lo siguiente: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
Nótese ese consejo. Y para agarrar un poquito, para tomar un poquito el contexto, vamos a leer el versículo 14. Recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes perjudica a los oyentes. Y note el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, estudia con diligencia. Si vas a estudiar la palabra de Dios, si vas a ser un ministro que predica la palabra de Dios, si tú vas a dar estudios bíblicos, si algún día vas a hacer obra misionera y vas a salir a tocar puertas o vas a salir a dar estudios bíblicos, aquí hay un consejo. Estudia con diligencia. Con diligencia quiere decir con disciplina. Estudia de forma detallada. Estudia de forma organizada. Estudia de una forma que tú puedas entender las palabras de Dios y tú puedas memorizar las palabras de Dios, tenerlas en tu mente y tenerlas en tu corazón. ¿Por qué razón debo de hacer esto? Para presentarte a Dios aprobado, no a los humanos, a Dios, para presentarte delante de Dios de forma aprobada. Así como un maestro se siente orgulloso cuando sus alumnos aprueban la clase, así Dios se siente orgulloso de nosotros cuando nosotros estudiamos diligentemente la Escritura. El Señor Jesús, siendo el maestro por excelencia, nos está enseñando su palabra y Él se siente orgulloso cuando nosotros nos paramos delante de Dios y delante de los seres humanos como aprobados, como personas que sabemos trazar la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trazar la palabra de verdad si no sabemos lo que está escrito? Y una de las formas de nosotros saber lo que está escrito es mantenerla en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón, atesorando las palabras en nuestro ser para cuando sea el momento propicio, sacar esas palabras, sacar esos versículos de la Biblia y entonces exponer la palabra de Dios de esa forma, con esa diligencia. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 y el versículo 63, donde Juan expresa que las palabras del Señor Jesucristo, más bien, aquí el Señor Jesucristo está hablando que sus palabras son espíritu y son vida. Nótese lo que dice el versículo 63 del capítulo 6 del libro de Juan. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. El Señor Jesucristo está diciendo que las palabras que Él habló, no solamente en el capítulo 6 de Juan, sino a través de toda la Escritura, todo lo que el Señor Jesús nos ha dado a través de este libro, las palabras de Él, las palabras de Dios, son vida y son espíritu. Para el judío, cada palabra, aun si es un puntito, una tilde o una iota, son palabra y poder de Dios. Ellos toman cada palabra de Dios casi de forma literal, como que si tuviese poder. Nosotros a veces, la mayoría de las veces, vemos la Biblia y solo vemos tinta y papel y no las apropiamos a nuestra vida. Incluso nosotros creemos y decimos que la palabra de Dios tiene poder, pero no lo creemos como el judío lo cree. El judío cree que literalmente la palabra de Dios, aun si es un puntito, tiene poder. O sea, tiene poder energético, tiene de esa palabra radia, sale poder. Así lo cree el judío. El Señor Jesucristo dice que las palabras que Él dijo son vida y son espíritu. En otras palabras, son vida
para tu vida espiritual, para que tu vida espiritual sea transformada y sea reavivada cada día, cada momento. Las palabras de Dios tienen que estar memorizadas en nuestro ser de forma que nos estén nutriendo. Nosotros debemos de tener la Biblia dentro de nosotros para tomar la energía que proviene de Dios y sacarla, y eso es lo que va a nutrir nuestra vida espiritual. En el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 450, nótese estas palabras significantes. Dice: varias veces por día deberían consagrarse momentos de calidad a la oración y al estudio de la Escritura, aunque sea solamente para memorizar un texto. Solamente si nosotros dedicamos tiempo de calidad, así como dedicamos tiempo de calidad a nuestra familia, así debemos de dedicar tiempo de calidad para memorizar solamente un texto de la Escritura. Esto quiere decir... Un segundo. Les pido disculpas por eso, estamos teniendo problemitas técnicos, pero creo que ya los solucionamos. Muy bien, continuamos. Disculpen por ese pequeño error. Bien, nosotros estábamos diciendo que nosotros debemos de memorizar la Escritura porque la Escritura nutre nuestra vida espiritual. Y estábamos citando Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 450, donde nos dice que nosotros debemos de memorizar por lo menos un texto. Y luego sigue diciendo la cita: a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Memorizar tan solamente un texto al día, eso nutre su vida espiritual, y dice que por medio de eso la vida espiritual pueda existir. Para que usted no muera espiritualmente, memorice por lo menos un texto al día. Esto quiere decir que a final del año usted va a poder memorizar 365 textos al año. Esos son muchos. Esa es una buena inversión. Un texto por día, memorizarlo, equivale a 365 textos al año memorizados. Imagínese usted. Y no solamente eso, si usted llega a memorizar un texto al día, pero no solamente memorizarlo, sino desmenuzarlo, entender lo que Dios está diciendo a través de ese texto, cómo ese texto se aplica a su vida y cómo usted puede usar ese texto para beneficiar a otra persona, usted puede sacar mucho provecho de ese texto, de ese versículo de la Escritura. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el enemigo, Él usaba los textos para defenderse. Él usaba los textos como lucha espiritual. Así como un guerrero usa su escudo y se cuida de los dardos o de las lanzas y todo, y luego saca su lanza. Así el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4 y el versículo 4, ustedes conocen bien la historia. Cuando el Señor Jesús fue tentado, dice: pero Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo Señor Jesucristo se defendió usando la Biblia. Ustedes saben que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla de la armadura del cristiano. El cristiano con su escudo debe protegerse de las tentaciones del enemigo. Y cuando pegan en el escudo, nosotros debemos de sacar un texto, una promesa de Dios como defensa para esa lucha espiritual que estamos teniendo. En la revista Review and Herald de abril 10 de 1888, nótese lo que la pluma inspirada dice: levanten un muro de pasajes de las Escrituras a su alrededor
y verán que el mundo no puede derrumbarlo. O sea, nosotros debemos de crear una cerca alrededor nuestro, un muro de pasajes de la Biblia, protegernos, o así como un escudo. Debemos de hacerlo de pasajes de la Escritura, y el mundo y las tentaciones no van a derribarlos. Sigue diciendo, memoricen, ahí está otra vez esa palabra, memoricen las Escrituras y luego lancen sobre Satanás. Un escrito está cuando venga con sus tentaciones. ¿Notan eso? Así como con el escudo que pegan las tentaciones de Satanás, y luego usted lance un escrito está. Ese escrito está puede ser una promesa de Dios, puede ser un versículo en defensa de algo. Amigo y amiga que me escuchas, si tú estás pasando por un problema en tu vida, estudia el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, y saca esas promesas de Dios que tienen que ver con tu problema. Por ejemplo, si tienes problemas físicos, hay muchos pasajes en la Escritura donde hay promesas que Dios es el doctor, que Dios es el sanador, que Dios es el que trae, que restaura el alma. Y si tú estás pasando por un momento donde tienes problemas de salud, problemas físicos, usa esos pasajes como defensa. Si tú tienes problemas matrimoniales, hay muchos textos en la Escritura que hablan de la vida conyugal. Saca esos textos, saca las promesas de Dios. Dile a Dios, tú lo has puesto en la Biblia y tú lo has puesto para recordarnos que tú estás al control de todo. Usa los textos de la Biblia, úsalos como promesas de Dios para tu vida. Y ten por seguro que Dios va a contestar. Sigue diciendo la cita, sigue diciendo, así fue como nuestro Señor Jesucristo enfrentó y resistió las tentaciones del diablo. El Señor Jesús puso un muro de versículos sobre él, y cada vez que venía un problema, cada vez que venía el enemigo con sus tentaciones, el Señor Jesús sacaba los textos de la Escritura. Escrito está, el Señor dijo esto. Incluso cuando él oraba, él sacaba y él decía, sí, Padre, yo sé que siempre me oyes, siempre me escuchas. Debemos de nosotros atesorar esos versículos, debemos de tenerlos en la mente y en el corazón, porque eso es lo que nos va a ayudar en el progreso de la vida cristiana. Nótese lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3. Un consejo que Salomón nos da, dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Salomón está diciendo, guarda los mandamientos de Dios, guarda sus palabras, los versículos de la Escritura, atesóralos en tu corazón, en tu mente, ponlos como ligas en tus dedos. Así es lo que nosotros debemos de hacer. Noten el capítulo 3 y el versículo 3. Dice, misericordia y verdad no se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aún la misericordia y la verdad debemos de atarla en nuestro corazón. Debemos de tenerla atesorada siempre aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Y obviamente no estoy hablando de forma literal, estoy hablando de una forma en que nosotros debemos de memorizar la Biblia, debemos de memorizar las palabras de Dios, debemos de memorizar las promesas que Dios nos ha dado. Nótese lo que dice Proverbios capítulo 2, ahí mismo. Proverbios 2, verso del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzares tu voz, así como la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios.
¿Notas eso? Si nosotros buscamos la Biblia como buscamos el oro y la plata, hoy en día diríamos los dólares, los pesos. Si nosotros buscásemos la palabra de Dios de esa forma y la memorizáramos, entonces nos deleitaremos en Dios y entenderemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. En Testimonios para la Iglesia, volumen 6, la página 88, dice: cuelguen en la antecámara de la memoria las sublimes palabras de Cristo. Deben ser valoradas mucho más que la plata y que el oro. La memoria es la cámara de nuestra conciencia. Y ella dice que nosotros debemos de colgar en la antecámara de la conciencia, de la memoria, las palabras de la Biblia, los versículos de la Escritura, y debemos atesorarlos allí como si fuese plata y oro. Y sacarlos cuando más los necesitamos. Cuando usted necesita algo, ya sea de alimento, ya sea de vestimenta o algo, usted responde con ello, con sus recursos, con su dinero. Pues así también la palabra de Dios, si nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en el momento que tengamos pruebas, vamos a sacar ese tesoro, y con ese tesoro vamos a nosotros a solventar ese problema. La Biblia tiene que estar en nuestra mente. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. De hecho, amigo y amiga que me escuchas, de hecho, yo no sé si tú te has fijado que hay muchos judíos ortodoxos que traen en su mente un rollo, en su mente tienen un rollo aquí, y en su mano tienen otro rollo, y ahí tienen guardadas porciones de la Torá. Esto lo toman literalmente del capítulo 6 de Deuteronomio, los versículos 6 al 9. Nótese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablaréis de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Ahí está escrito que Dios mandó a los israelitas a poner en sus casas, a poner en sus manos, en medio de sus ojos, aquí en su frente, la palabra de Dios. Y ellos lo toman aún de forma literal y se ponen unos rollitos en su mano, y se ponen unos rollitos aquí en su frente, porciones de la ley, porciones de la Torá, y ellos siempre las están recordando, siempre están leyendo de eso, y ellos lo tomaron aún de forma muy literal. Pero el consejo de Dios es tomarlo en nuestro corazón y tomarlo en nuestra mente, o sea, memorizarte la Biblia, memorizar los pasajes de la Escritura, aun si es una palabra, aun si es un versículo, una frase, una oración, aun si es todo el capítulo completo. Usted puede memorizarse un sinnúmero de pasajes de la Escritura. Y como les dije anteriormente, usted puede memorizar los pasajes que más tenga que ver con el problema que esté afrontando o vaya a afrontar en el futuro. Por ejemplo, si ya sabemos que los tiempos que vienen son malos y va a haber mucha persecución y todo eso, grábese las promesas de Dios que hablan de la liberación de Dios para darnos aliento. Si usted ve que va a haber, va a tener problemas de trabajo, un ejemplo, grábese porciones de la Biblia donde hablan que Dios es el sustentador, que Dios es el proveedor. Grábese esos pasajes de la Biblia, y cuando tenga ese problema, saque esos pasajes para beneficio suyo. Así dice en la Review and Herald de abril
27 de 1905 dice: tengan con ustedes una Biblia de bolsillo mientras trabajan y aprovechen cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Ahí está esa palabra otra vez, memorizar. Ya no sé si todavía se hacen Biblias de bolsillo, ya no he visto. Ahora lo que tenemos es Biblia en nuestros dispositivos, ¿verdad? En nuestros teléfonos, en nuestras tabletas. Ya tenemos la Biblia al alcance, y en su hora de break, en su hora de lunch, en su trabajo, usted puede ver ese pasaje de la Biblia que está memorizando durante ese día, y usted puede aprovechar bien el tiempo, así como dijo el apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. La Biblia debemos de tenerla siempre con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Tiene que estar la palabra de Dios con nosotros. ¿Saben, hermano y hermana que me escuchas? Viene el tiempo que ya no vamos a tener la escritura. Y yo sé que esto es difícil de entender. Yo sé que es difícil de pasarse. Que va a llegar un momento en la historia de este mundo donde la Biblia va a ser prohibida. De hecho, si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que hubo periodos de tiempo en esta historia de este mundo que la Biblia fue prohibida. Hay países que todavía son comunistas. Hay países que son socialistas y prohíben la Biblia, prohíben el estudio no solamente de la Biblia, sino de libros. Cierran las escuelas, cierran las librerías públicas. Prohíben el conocimiento, prohíben que la gente estudie, que la gente lea. Y para muchos va a ser difícil, o es difícil, entender que va a llegar el tiempo cuando va a ser prohibido tener una Biblia. Incluso va a ser penalizado tener una Biblia. Puede ser que multen a alguien, o puede ser que lo lleven a alguien a la cárcel. Pero ese tiempo viene. Y si no vamos a tener la Biblia en el futuro, ¿cómo vamos a hacer para estudiar la palabra de Dios? Solamente lo que hayamos puesto en la mente y en el corazón. Los textos que hemos nosotros memorizado son los textos que Dios va a usar para darnos su palabra, lo que hemos memorizado. En el Salmo 119 y el versículo 9 y 11, nótese lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nos quitan la palabra de Dios, si este libro llega a ser prohibido, no nos van a quitar la palabra de Dios de nuestra mente, de nuestro corazón. La vamos a tener atesorada, va a estar bien aguardada aquí. El único lugar donde Satanás no puede entrar, a lo menos que nosotros le demos acceso, es a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios es el único que tiene el control de la mente y del corazón. Y si nosotros atesoramos la palabra de Dios aquí, en la mente y en el corazón, cuando este libro sea prohibido, vamos a poder sacar esos pasajes, y así es como nosotros vamos a obtener el consuelo de Dios en el tiempo del fin. Así es como nosotros nos vamos a fortalecer, y así es como nosotros vamos a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Dice, eso está en Manuscript Releases, 760, página 24 del año 1906. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de ustedes. Nadie, ni siquiera el enemigo, puede arrebatarle un versículo de la Biblia que usted se haya memorizado en la mente y haya atesorado en su corazón. Llegará ese tiempo, amigo y amiga que me escuchas, cuando la Biblia será prohibida, pero lo único que nosotros vamos a tener es lo que hemos guardado, lo que hemos memorizado en nuestra mente. Así lo puso
Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de que nosotros vamos a ser llevados a tribunales, vamos a ser cuestionados por nuestras creencias y nosotros no vamos a tener la escritura enfrente de nosotros, pero vamos a responder por lo que Dios nos va a dar. Nótese lo que dice Mateo capítulo 10, verso 19 y 20, mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o de qué debéis hablar, porque en aquella misma hora os será dado todo lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En ese tiempo, el Espíritu de Dios va a ser derramado y nosotros vamos a hablar lo que nosotros hemos puesto en la mente. El Espíritu de Dios no va a hablar, no le va a dar a usted ideas, no le va a recordar los pasajes de la Biblia que usted no haya estudiado antes. Si usted memorizó la escritura, el Espíritu Santo a su debido tiempo va a sacarlos a luz cuando sea usted cuestionado o cuestionada por personas que lo estén interrogando. En Consejos sobre Escuela Sabática, página 44, dice lo siguiente: Dios traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un estudio diligente de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. Así es como el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos va a hacer recordar las palabras, las doctrinas, las enseñanzas que hemos nosotros atesorado en nuestra mente y nuestro corazón, justo en el momento preciso, cuando estemos siendo interrogados. Allí el Espíritu Santo va a actuar y nos va a traer a la memoria todo lo que hemos estudiado antes. Amigo y amigas que me escuchas, si tú no has memorizado la palabra de Dios, yo te invito a que tomes la Biblia y la empieces a estudiar. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado y memorízate por lo menos un versículo al día, o un versículo cada 2 días, o un versículo cada semana, pero por favor memorízate un versículo. Puede ser el versículo favorito, tu favorito. Puede ser el versículo que le gustaba a tu mamá, que le gustaba mucho a tu papá. Fue el versículo que más escuchaste. No sé. El Espíritu te va a revelar a ti qué es lo que vas a tener que memorizar. Pero pídele a Dios que te dé sabiduría y que te ayude a memorizar los pasajes de la Escritura. Mira, sí se puede. Si te memorizas canciones del mundo, teléfonos, nombres de tus amigos, hasta nombres de desconocidos, uno se recuerda, los ve en la tienda y dice, este es José, o este es el tío Pancho, o este es... Tú te recuerdas hasta los nombres de personas, aunque ni siquiera te juntas con ellos, pero sigues recordando sus nombres. Quiere decir que sí se puede recordar, sí se puede memorizar la palabra de Dios. Y llega a ser de forma mecánica, de tanto memorizar y tanto memorizar, que ya lo tienes en la mente y ya nadie te lo puede quitar. Es como de tanto que prendes un carro, ya lo haces hasta de forma inconsciente, porque ya sabes, porque la memoria funciona de esa forma. Y de tanto que te memorizas algo, te lo memorizas, ya lo haces de forma natural. Así también son los pasajes de la Escritura. Grábate el pasaje favorito que tú tengas. Grábate el pasaje que más le gustaba lo que tú quieras. Pero grábate los pasajes de la Biblia, confía en Dios y te vas a dar cuenta que Dios va a sacar esos pasajes cuando más los necesita. Terminamos con este pasaje. Está en Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15. El apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y con temor a todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros.
Otra de las cosas por las cuales es necesario memorizar la escritura es para dar una respuesta de la esperanza que hay a nosotros, a todo aquel que nos haga una pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros, amigo y amiga que me escuchas. Yo te invito a que sigas estudiando este libro. Y si te gustaría estudiar la Biblia, te gustaría saber más sobre las historias de la Biblia, de profecía, de la vida de Jesús, mándanos un email a adventtv@yahoo.com y nosotros con gusto te vamos a mandar un libro completamente gratis. Y si tienes pedidos de oración, si tienes alguna enfermedad por la cual tú quieres que nosotros oremos, mándanos tu petición al mismo correo y nosotros con gusto oraremos por ti. Gracias te damos, gracias por tu sintonía. Seguimos invitándote cada vez que nosotros presentemos la palabra de Dios. Te invitamos también, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana, comparte si tú sientes que este mensaje puede ser de beneficio para otras personas. Te invitamos a que lo compartas, danos un like, suscríbete a nuestro canal y que Dios te bendiga mucho. Te invito a inclinar el rostro para tener la última palabra de oración. Gracias, Padre eterno, una vez más, porque tú estás con nosotros y porque, Señor, tu amor, tu presencia nos acompaña siempre. Gracias te pedimos, Señor, gracias por el alimento que nos das, tanto físico como espiritual. Y, Señor, te pedimos que tú grabes tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón para poder nosotros meditar en ella todo el tiempo. Muchas gracias en Jesús nuestro Dios, te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.